Bienvenidos a otro video de Habérmelo dicho antes. Hoy vamos a hablar del perdón. San Pablo nos dice en su carta a los Efesios: si se enojan, no pequen, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, no dejen entrar al diablo. ¡Ah, caray! Como que San Pablo nos invita a no irnos a la cama con un resentimiento en el corazón y lo asocia con dejar entrar al diablo. Pues para pensarse. Todos somos falibles y todos necesitamos perdonar y pedir perdón. Se disculpa al inocente, se perdona al culpable. Si alguien no te vio y se puso enfrente de ti en la fila, no lo hizo sin querer. Lo hizo sin querer. A ese le disculpas. Si alguien te ofende, pues ese sí requerirá de tu perdón. El ser ofendido es una experiencia muy humana y recurrente. Todos nos hemos sentido heridos o ofendidos en algún momento de nuestra vida. Y las ofensas duelen más cuando quienes nos ofenden son nuestros seres queridos. A veces lo que nos hace sufrir son las expectativas que depositamos en los demás. Quisiéramos que se comportaran de una manera como nosotros nos gustaría y obviamente pues, no lo hacen, ¿verdad? Esto nos hiere. Les ponemos condiciones a la gente, ¿no? Enrique Payares, en su libro del perdón, nos dice: la aceptación condicionada de una persona consiste en aceptar a esa persona solo y en tanto reúna determinadas características o se comporte de un modo determinado. Esto es un cierto nazismo relacional, ¿no? Y ciertamente fuente de sufrimientos. Ayuda mucho el aceptar a los demás como son y no como quiero que sean. También hay que reconocer que en ocasiones, pues sí son ofensas directas y objetivas que requieren de perdón. Otra fuente de sufrimiento, tú no me dejarás mentir, es nuestro ego. Podemos estar tan centrados en nosotros mismos que tomamos muchas cosas personalmente. Puesto que nuestro ego es de buen tamaño, creemos que el mundo gira alrededor nuestro o nos damos una importancia desproporcionada. Y así nuestra piel se vuelve más delgada, por decirlo de una manera, y cositas que hacen los demás las interpretamos como un ataque personal o como una humillación. En ocasiones la imaginación nos juega una mala pasada y suponemos o interpretamos cosas que no son. En todo caso, en nuestra mente, habitamos en un pedestal que cuando pasa una paloma y hace sus necesidades sobre la estatua magnificada de nuestra importancia personal, nos humilla lo indecible. Si fuéramos tantito más humildes, si nos consideráramos iguales que los demás, si viéramos que no solo somos nosotros los que sufrimos alguna torpeza de parte de los otros, que nosotros también ofendemos, no les daríamos una importancia excesiva a las cosas. Haz una prueba y quítale la palabra yo, mí, me, conmigo a ciertos relatos de ofensas y verás que duelen bastante menos. Mi amigo me mintió o me traicionó. A ver, cámbialo por mi amigo mintió y traicionó. Este pequeño detalle pone el acento en una acción más bien mueve a compasión por el error o la falta cometido por tu amigo y no tanto lo que te afectó a ti. Es cierto que a veces hay personas difíciles, personas muy lastimadas que parecen encontrar cierto alivio a su malestar personal, no tienen que vivir consigo mismas todo el tiempo, humillando a los demás. Son muy fáciles de descubrir. En una conversación pueden estar calladas todo el tiempo, sin participar una sola palabra, pero en cuanto se da la oportunidad de burlarse o reírse de otros, se montan animadamente en la conversación y sueltan el comentario derogativo y ácido y solicitan de los presentes que se rían también para celebrar su astucia. Gozan de hacer sentir mal a los demás, se ríen de los otros, no con ellos. Los hay iracundos que les ha funcionado levantar el volumen de la voz más que el del argumento para avasallar a los demás. En el fondo se sienten chiquitos, ¿no? Se sienten poca cosa. Se montan encima de su sarcasmo o ira para sentir alivio a su pobre condición personal. Quizás esta es una abertura por la que puedes hacer pasar tu perdón. El comprenderlos un poco más o el excusarlos un poco, a veces de lo que hacen inconscientemente. Esto no borra la ofensa, pero la explica al menos. ¿Quieres ser feliz un momento? Véngate. ¿Quieres ser feliz siempre? Perdona.
El perdón está asociado de forma positiva, además de con la salud física y mental y el bienestar, a las relaciones de calidad interpersonales. Curiosamente, cuando no perdonamos, sentimos rabia, desesperanza, tristeza y hasta remordimiento. Y esto tiene su cuota en el alma, pero también pasa factura al cuerpo. Haz una introspección y pregúntate a ti mismo y verás que es cierto. La misma palabra resentimiento es el recordar o retraer algo pasado que te hizo sentir mal. El resentimiento es volver a sentir lo que sentiste entonces. El que no perdona habita en un pasado que molesta, oprime y lastima. El que perdona puede habitar en el presente y mirar con esperanza al futuro. El perdón es siempre la mejor opción. Es difícil poder perdonar si no tienes la esperanza de que esto te va a llevar a un mejor lugar y de que alguien te va a sostener en este camino del perdón. Y es difícil que haya esperanza si uno tiene heridas en el corazón que no ha conseguido sanar. Pero nadie ha dicho que el perdonar es fácil, y menos rápido. El perdón, visto desde quien lo otorga, es un regalo, es un don, es algo que no se merece. Perdonar es regresar al que me hirió al lugar en el que lo tenía en mi corazón. Cuando yo soy consciente de todo lo que se me ha perdonado a mí, me ofendo menos. Es interesante la palabra de Jesús relatada en Mateo al respecto del perdón. En síntesis, un vasallo fue ante su rey, pues le llamó para que saldara una deuda que tenía con él. No teniendo con qué pagar, el rey mandó que fuera enviado a la cárcel hasta que pagara la deuda. El siervo pidió clemencia y le fue concedida, pero no fue capaz de perdonar una pequeña deuda a un compañero apenas saliendo de la audiencia con el rey. Jesús quiso enfatizar que nuestras ofensas a la majestad de Dios, esas sí que son graves y esas sí que merecen castigo. Pero habiendo recibido el perdón más que inmerecido, lo menos que podemos hacer es perdonar al que nos ha ofendido. ¿No lo crees? Tú decides si te afectan o no las cosas. Tú les das un gran poder a quienes te ofenden al seguir pensando en ello y le das una importancia que no merece. Él o ella quizás ni siquiera es consciente de la falta. El mantener rencores y resentimientos es casi como beber un veneno y querer que el otro, que le afecte al otro. ¿Cómo saber si perdoné? Pues cuando pensar en lo sucedido no me hace daño o si veo a la persona que me ofendió y ya no me afecta. ¿Es necesario que el perdón sea explícito? No es necesario que el otro asuma su ofensa para perdonarlo. El perdón es una cosa mía, ¿no? Y la verdad es me hace bien a mí, ¿no? El perdón, lo que no es el perdón, ¿no? El perdón no es justificar o excusar la ofensa. Hay que reconocer con objetividad la ofensa. Puedo intentar comprender los motivos de la ofensa del otro sin necesidad de justificarlo. Tampoco es olvidar. El perdón no cambia el pasado, pero da esperanza para el futuro. Cuando se perdona de verdad, desaparece la huella del daño, aunque eso no significa que desaparezca la huella de la memoria. ¿Verdad? O sea, eso es, digamos, como inevitable, ¿no? Perdonar no es necesariamente olvidar. Si aún se recuerda el agravio, al perdonar, en realidad estoy renunciando al derecho de devolver el golpe. Incluso el recordar puede ser importante si no se desea repetir lo ocurrido. El perdón puede ser una segunda oportunidad para un nuevo comienzo. Esto lo dijo Desmond Tutu, clérigo y pacifista sudafricano que luchó contra el apartheid en su libro The Chance for New Beginnings. Tampoco es negar o minimizar la ofensa. No es lo mismo tampoco que la reconciliación.
para la reconciliación, pues se necesitan dos personas. A veces el que me ofendió ni siquiera es consciente de que lo hizo. Puedo alejarme de él o de ella para evitar nuevas agresiones, pero ofrecerle mi perdón, aunque no se lo diga. Todo esto es para no cargar con el odio, sin rencor, pero de lejitos. Tampoco es indultar. El perdón, además, no supone eximir al ofensor de la responsabilidad por los daños cometidos, ni tampoco tratar de impedir que la justicia siga su proceso. El perdón, ¿qué es? ¿Qué sí es el perdón? Pues es una donación completa y definitiva. El perdonar viene de la palabra per, que significa plenitud, y donare, que significa regalar, completa y definitivamente. Mira en inglés, forgiven, dar completamente. El perdón es una decisión y no lleva consigo necesariamente la desaparición ni de la ira, ni aún la recuperación de la confianza. Cuando se toma la decisión de perdonar, todavía falta un largo trecho por recorrer en el pensamiento, la memoria, la motivación y las emociones. Las emociones negativas pueden estar implicadas: ira, odio, resentimiento, desprecio. La decisión del perdón, sin embargo, empuja y hace cambios emocionales hacia la empatía, humildad, esperanza, compasión y amor, que a su vez vuelve a fortalecer la decisión. Es una espiral positiva. El perdón está asociado de forma positiva, además de con la salud física, con el bienestar mental, con la calidad de las relaciones interpersonales. El perdón es un don de Dios definitivamente, sobre todo en los casos de situaciones imperdonables. A veces no nos alcanza ni la virtud, ni la humanidad, ni la paciencia, ni la mansedumbre, ni la fuerza de voluntad, ni nada. No podemos perdonar. Hay cosas que pueden ser vistas como imperdonables, pero Dios nos da su gracia. También es algo que se puede aprender. El perdón, en su grado menos exigente, implica renuncia a la venganza, al resentimiento y a la ira, pero en su versión más generosa implica sentimientos positivos de benevolencia, compasión y amor desinteresado al ofensor. Sí es un proceso, pero no automático y no necesariamente rápido. El perdón va de cancelar una deuda que se le debe a la justicia, a la víctima, ¿no? El pedir perdón. La American Psychological Association define el perdón así: perdón es el dejar a un lado voluntariamente los sentimientos de resentimiento hacia un individuo que ha realizado algo malo, ha sido injusto o le ha dañado de algún modo. El perdón no equivale a reconciliación ni a excusar al otro, y no es meramente aceptar lo que sucede ni cesar la ira. Implica más bien la transformación voluntaria de los propios sentimientos, actitudes y conducta hacia el individuo, de modo que ya no está dominado por el resentimiento y puede expresar compasión, generosidad o agrado hacia el ofensor. Y dentro del tema del perdón, pues está el tema del arrepentimiento, ¿no? El arrepentimiento es el rechazo que hacemos como ofensores de las acciones y daños que causamos. El cura de Ars distinguía entre arrepentimiento y conversión. Mucha gente se ha arrepentido de sus acciones, pero no ha cambiado de conducta. En alguno de sus sermones más encendidos, puse el caso de algunos personajes bíblicos como Nabucodonosor o Judas. Judas sí se arrepintió, devolvió las monedas, pero no cambió su vida. Ahí se quedó. No dio el paso al cambio. Ahora, hay un tema muy importante que es la necesidad de perdonarse a sí mismo. El autoperdón es un ejercicio de humildad y esperanza. Es indispensable. Si es importante perdonar a otros, quizás más importante aún es hacerlo con uno mismo.
Solo así aprenderás a perdonar. Para ello debes tener compasión, y una compasión bien entendida y equilibrada. Si te tratas bien a ti mismo, sabrás también tratar a otros. San Francisco de Sales vivió hace mucho tiempo, en el siglo XVI, pero un hombre que conocía muy bien el alma humana. Cuentan las crónicas que era de una dulzura poco común. Era muy apreciado, valorado por su sencillez, por su humildad, por su mansedumbre, paciencia y afabilidad. Agudo psicólogo, nos dejó unas páginas hermosísimas del perdón para uno mismo en su obra Introducción a la vida devota. Te leo unos fragmentos que valen mucho la pena. Una de las mejores prácticas de la dulzura, en la cual nos deberíamos de ejercitar, es aquella cuyo objeto somos nosotros mismos, de manera que nunca nos enojemos contra nosotros ni contra nuestras imperfecciones. Pues si bien la razón quiere que cuando cometemos faltas sintamos descontento y aflicción, conviene no obstante que evitemos un descontento agrio, malhumorado, despechado y colérico. El disgusto por nuestras faltas ha de ser tranquilo, sereno y firme, porque así como un juez castiga mejor a los malos, dictando sus sentencias, según razón y con ánimo tranquilo, que dictándolas con impetuosidad y pasión, pues entonces no castiga las faltas por las que éstas son, sino por lo que él mismo es. Créeme, así como las reprensiones de un padre, hechas dulce y cordialmente, tienen mucho más eficacia para corregir que los enfados y los enojos, así también cuando nuestro corazón ha cometido alguna falta, si lo reprendemos con advertencias dulces y tranquilas, llenas más bien de compasión que de pasión contra él, y le animamos a enmendarse, el arrepentimiento que concebirá entrará mucho más adentro y le penetrará mejor que no lo haría un arrepentimiento despechado, airado y tempestuoso. Luego, cuando tu corazón caiga, levántalo con toda suavidad y humíllate mucho delante de Dios por el conocimiento de tu miseria, sin maravillarte de tu caída, pues no nos ha de sorprender que la enfermedad esté enferma, ni que la debilidad esté débil, ni que la miseria sea miserable. Detesta, pues, con todas tus fuerzas las ofensas que Dios ha recibido de ti, y con gran aliento y confianza en su misericordia, emprende de nuevo el camino de la virtud del que te habías alejado. Tú decides.